Bienvenidos, amados hermanos, soy el pastor José Gómez y es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios que nos ha permitido también perseverar en el estudio de las Escrituras. Y hoy, pues en el tema general, les hago un recordatorio porque estamos estudiando acerca de lo que es también las cualidades o las características de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es importante este tema? Porque nosotros debemos de conocer el concepto, la idea o la enseñanza correcta acerca de la iglesia que el Señor Jesucristo prometió edificarla. Recuerde que el Señor dijo, y de cierto, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte, o también se traduce en nuestras versiones, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Estamos siendo edificados como iglesia de Cristo, estamos siendo participantes de la doctrina sana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la manera también correcta en que la interpretaron desde el principio los que fueron también llamados sus apóstoles. Bueno, en este tiempo contamos también con la diversidad de ministerios y debemos ir confirmando en las Escrituras también la manera correcta en la que debemos de ser edificados. Bueno, también queremos enviar un saludo de parte de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Commerce, California, y enviamos un saludo también de parte de las familias en la Iglesia de Cristo, ministros y sacerdotes del Señor en la ciudad de Panorama City. Usted que se ha agregado y que se ha también unido a los hermanos y hermanas que han estado perseverando en estas enseñanzas, bueno, pues bienvenido, y hoy continuamos con la lección número 3 en esta serie de temas relacionados con la edificación de la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del tema y hemos titulado el tema de la Iglesia con pruebas convincentes de el Cristo, de el Mesías. ¿Cuál es la idea de este título? Bueno, recordemos que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se dio a la tarea también de hacer un estudio muy cuidadoso, muy detallado, con la intención de enviárselo a Teófilo, que se traduce también como amigo de Dios o que tiene afecto hacia el Señor nuestro Dios. Y esto para nosotros es muy importante porque a nosotros se nos describe también como personas que amamos a Dios. Se nos enseña o se nos enseñará y aprenderemos lo que es llegar a ser amigos de Dios en Cristo Jesús. Y también debemos de tomar en cuenta que ha habido ministros que se han dado a la tarea, impulsados por el Espíritu Santo y con un amor sincero, para que nosotros lleguemos a conocer la verdad de todas las cosas que estamos oyendo, de las cuales hemos sido instruidos, y cosas que ahora a algunos de nosotros nos corresponde también exponer, explicar, enseñar o interpretar. Y esto es muy interesante. Entonces el tema, la iglesia que tiene pruebas convincentes de Cristo, el Hijo de Dios. Para esto recordamos la escritura que dice, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones u ordenanzas a los apóstoles que había escogido. A estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con pruebas convincentes. Y aquí encontramos la escritura que nos habla de las pruebas convincentes, las cuales la iglesia llegó a tener, los apóstoles llegaron a tener y a conocer, y que la iglesia llegó también a entender de esta manera. Así también nosotros tenemos que pensar en llegar a tener estas pruebas convincentes, y mientras más detalles tendremos, pues también mucho más seguros estaremos, o con más seguridad nosotros declararemos esas pruebas convincentes que el Señor declaró cuando Él durante 40 días y 40 noches se les presentó vivo a sus discípulos o apóstoles. Continuando con la lectura, dice, entonces se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente o acerca
del reino de Dios. Bueno, lo interesante y lo maravilloso de este tema es que la iglesia estamos participando de una riqueza de conocimiento y de sabiduría que nos va a dar a nosotros también la capacidad y mostraremos que tenemos las cualidades de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entendemos que hay diferentes niveles de conocimiento y diferentes niveles de desarrollo o de crecimiento. Esto se debe a diferentes causas. Una de ellas es porque hay hermanos y hermanas recién convertidos. Otra razón es porque hay hermanos y hermanas a las cuales se les invita para que sean perseverantes en la doctrina y aprendan como discípulos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Unos no tienen mucho tiempo, otros no tienen los recursos o por la edad no pueden ser perseverantes aún durante las reuniones entre semana y en ocasiones pues que no pueden hacerlo en el fin de semana en las reuniones que tenemos como congregación. Y algunos otros pues que son muy lentos para aprender, algunos otros que han encontrado alguna causa de tropiezo y han perdido el ánimo, el interés o el amor por la doctrina o el amor para congregarse como miembros de la Iglesia de Cristo. Algunos otros, pues tristemente lo podemos decir, son personas que no han comprendido la abundante riqueza que el Señor tiene para nosotros a través de su enseñanza y que debemos de congregarnos o buscar el recurso para escuchar esa palabra y tener esa grande bendición. Muy bien, los apóstoles y otros discípulos habían, antes del padecimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, habían también decidido seguir al Señor, pero en el tiempo de su padecimiento y hasta el momento de la cruz, fueron pocos los que estuvieron cerca de Él, entre ellos María, la que se consideraba pues la madre de Jesús. Dice que estaba también una de las hermanas de María. Se menciona en el libro de Lucas que estaba María Magdalena, o sea, María de la región de Magdala, y se menciona también a Juan que estaba cerca mientras el Señor Jesucristo ya estaba colgado en el madero o estaba crucificado. Y recordamos también que el Señor dio algunas instrucciones para que las llevaran a cabo. Pero otros de los discípulos y otras mujeres que no estaban ahí, pues estaban en condición también de temor. Ellos temerosos se alejaron, se distanciaron del Señor y de ese momento de sufrimiento. Pero la Biblia enseña y confirma que después del tercer día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestó su gran poder y lo levantó de entre los muertos. Así que en ese periodo de 40 días antes de ser llevado al cielo, Jesucristo, y Lucas es que escribe y dice que después de su padecimiento, Hechos capítulo 1, versículo 3, después de su padecimiento, y tomando en cuenta el periodo de su muerte, 3 días y 3 noches en la tumba, dice, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Entonces, esta lección número 7 consiste, y confirmo, en estudiar un poco acerca de lo que es la iglesia con pruebas convincentes del Cristo, del Hijo de Dios. Y hablando un poquito acerca de esa acción donde se dice que el Señor se les presentó vivo. Tenemos aquí el significado de la palabra presentarse vivo. El hablar de presentarse vivo está hablando acerca de lo que es el siguiente significado. El significado de la palabra, de acuerdo al diccionario griego, es la palabra paristaimí, y la palabra paristaimí, que se refiere especialmente a presentarse, nos habla de lo siguiente. Encontramos que la palabra paristaimí es presentarse personalmente para auxiliar. Implica también presentarse personalmente o estar cerca para dar ordenanzas o instrucciones. La palabra paristaimí también se traduce como estar cerca en una relación personal
en comunión o asociación personal o en una relación íntima o cercana. Lo interesante de esto es que cuando Lucas escribió de cómo el Señor se presentó vivo, eso confirma que se presentó después de que Dios lo levantó de entre los muertos. Se presentó vivo. Y también el hecho de presentarse, dice la Escritura, se presentó él mismo en una condición de vivo o con vida. Nos habla de algo tan interesante porque él no envió a un ángel, él no presentó una figura, él no presentó una sombra, él no presentó es un tipo, sino que se presentó él mismo, o sea, personalmente. Y yo quiero que piense usted ese cuidado que el Señor nos enseña y nos confirma, sabiendo, conociendo él mismo que sus discípulos necesitaban contemplarle personalmente. Y esa es la idea que también nos hace pensar a nosotros cuán grande amor, cuán grande cuidado, compasión y la necesidad que el Señor sabía que tenían los discípulos y algunas de ellas también mujeres, y que era importante, que era necesario tomar ese tiempo de 40 días cuando Él resucitó para que los discípulos, teniéndolo cerca y al Señor presentándose, entonces confirmara las cosas que los discípulos necesitaban para que ellos pudieran ser restaurados, ser enviados al aposento alto, ser llenos del Espíritu Santo y de poder, e iniciar el cumplimiento de la ordenanza, que consiste en dos cosas: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y la otra parte también, resumiendo un poco, ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles las cosas que el Señor enseñó y también ordenándoles que guardaran la enseñanza que aprendieran aquellos nuevos discípulos. Bueno, cuando nosotros observamos también este detalle del escritor del libro de los Hechos, Lucas, dice que el presentarse también implica presentarse para auxiliar, presentarse para asistir o proveer las cosas necesarias para que los discípulos llamados apóstoles y los otros discípulos pudieran ser auxiliados y entonces pudieran ser obedientes a la ordenanza de ir al aposento alto en espera del bautismo, de la promesa o de ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo y para recibir el poder para dar testimonio de Cristo en las naciones. Ahora, para conocer un poquito acerca de lo que es el uso de la palabra presentarse, creo que ellos tenían un gran entendimiento en el hecho de que el Señor se les presentó de esa manera, ya resucitado. En el principio de la iglesia ellos daban testimonio y dieron testimonio, y qué bueno que quedó escrito porque a nosotros nos ayudará en cuanto a dar testimonio de la manera en que el Señor se nos presenta. En este tiempo hay muchísimas personas, creyentes, hombres y mujeres y ministros del Señor, a quienes el Señor se les ha aparecido personalmente, en sueños, en visiones, y siempre ha sido con un propósito de asistir o de ayudar o de dar instrucciones o de dar ordenanzas. Ejemplo, el apóstol Pablo tuvo una visión en donde el Señor Jesús se le presentó en el resplandor de su gloria, pero también le dio instrucciones, les dio ordenanzas y le dio a conocer el ministerio para el cual el Señor había escogido a el apóstol Pablo. Estamos en un tiempo donde nosotros, confirmando el propósito de la forma en que el Señor se presentó en ese tiempo, vamos a entender que los ministros del Señor, al hablar de la acción de presentarse, ellos tenían una comprensión muy amplia, y tenemos algunas escrituras que nos van a dar la idea de
qué es el propósito del evento, de la ayuda, del consejo, de la enseñanza, en donde se habla de la palabra presentarse. Por ejemplo, todos sabemos nosotros que la Biblia describe acerca del amor de Cristo por su iglesia. ¿Ha escuchado usted alguna vez ese proceso de trabajo, de edificación, de consejo, de enseñanza, y el por qué Dios ha provisto también ministros en Cristo Jesús que dice la Escritura, trabajen o edifiquen la iglesia? Y esto es porque hay un motivo muy especial. Yo quiero que tome en cuenta en Efesios capítulo 5, versículo 27, y se lo voy a leer yo, estoy usando la versión de las Américas, porque dice la Escritura en el versículo, vamos a leer el versículo 25, dice: maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, aquí vamos a ver un poco acerca de lo que es ya el trabajo de Cristo y el trabajo de los ministros en lo que es la acción de presentarse, y este acontecimiento que relaciona con la entrega, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a su iglesia, y que dice la Escritura es con el objetivo de presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Pensemos un momento en lo siguiente. Quiere decir que la obra de nuestro Señor Jesucristo por amor, la obra de su sacrificio, tiene en mente, tiene como objetivo que pudiera también dar inicio la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que hemos creído, hemos sido también perdonados, hemos sido rescatados de una buena manera de vivir, pero hemos sido sacados también del reino de las tinieblas, y estamos también conociendo de cuáles cosas tenemos que salir en cuanto a este sistema establecido por el hombre en su humana naturaleza y en el cual gobierna el adversario, el diablo. Pero dice la Escritura que la entrega de Cristo, el amor de Cristo, la manifestación de la compasión de Cristo, dice que es para presentarse a su iglesia a sí mismo. Entonces aquí está la acción de presentarse. Cristo está edificando su iglesia para presentársela a sí mismo en una relación como el esposo con su esposa. Esto de presentarse, recuerde que la palabra paristaimí significa presentársela, estar presente, estar cerca, con la intención de esa comunión personal o esa relación íntima, una relación íntima y personal en la cual en esa presentación, pues claramente que el Señor continuará dando instrucciones y desarrollará una función que la iglesia estará conociendo en muchos detalles, porque la iglesia va a estar con el Señor para siempre, como cuando la esposa se une con su esposo. Así Cristo se va a unir con su iglesia, y así es como en esa relación íntima la iglesia conocerá de parte del Señor las instrucciones y el trabajo, el desarrollo ministerial que va a hacer en lo que es una vida eterna con Cristo. Cuando nosotros contemplamos que el apóstol Pablo habla acerca de la palabra presentarse, esto es, la iglesia debe de entender el significado de lo que es presentarse. Será presentada a Cristo, y en esa presentación es como nosotros entendemos cómo es que la iglesia está sumisa a Cristo,
cómo es que la iglesia también dice no va a ser aborrecida por Cristo. Así entenderemos también que esto es un misterio, todavía tendremos muchas cosas que aprender, pero el apóstol Pablo, que habló acerca del acto de presentar, significa, dice, esto es un misterio. Pero es un misterio que ahora nosotros vamos a ir comprendiendo porque la iglesia va a ser presentada a Cristo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante, nos habla también, y otra vez el apóstol Pablo, que es el que nos confirma la necesidad de entender lo que es presentarse. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y versículo 28. Para resumir un poco, Pablo habla acerca de cómo es que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice el apóstol Pablo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Otra vez el apóstol Pablo nos habla acerca de la acción de presentar. La función de los ministros, porque Pablo no solamente habla de él, sino dice a nosotros proclamamos, o a él nosotros proclamamos. Colosenses 1:28, repito, Pablo dijo a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo Jesús. Y note usted qué interesante que los ministros sí conocían en aquel tiempo, y ahora yo pienso que muchos también de nosotros debemos de confirmar, si entendemos lo que significa la aportación de lo que Dios nos ha dado en ministerio, los que son apóstoles, los que son profetas, los que son evangelistas, los que son maestros, los que somos pastores, si estamos entendiendo lo que significa aportar para que los hombres sean presentados en una condición de madurez. Esto es interesante. Entonces, no es nada más de enseñar por enseñar, sino enseñar con el objetivo y confirmar que las personas, hombres, miembros de la congregación, vayan desarrollando también una condición hasta que alcancen la madurez, la estatura del varón perfecto o la madurez que así ha también expresado lo que fue el ministerio y la persona de nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. El trabajo de los ministros es también entonces mediante la amonestación, la enseñanza con toda sabiduría, impartirla con los hombres para que ellos también conozcan y desarrollen esa madurez y así se pueda presentar a todo hombre en una condición de madurez. Entonces confirmamos que los ministros en aquel tiempo, en el inicio y en el comienzo del desarrollo de la iglesia de Cristo, y ya en diferentes lugares, ellos entendían lo que significaba esa bendición de que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, se les presentó vivos. Cuando ellos hablaban entonces, o hablaron también de la iglesia a quien Jesús mismo se la va a presentar, cuando los ministros estamos desarrollando un trabajo con sabiduría, con enseñanza y con amonestación, estamos entendiendo que las personas deben de ser dirigidas, alentadas o hasta amonestadas para que dejen las acciones o las expresiones o los pensamientos o la conducta equivocada y entonces se vuelvan hacia la conducta recta que les va a hacer manifestar un crecimiento en madurez. Piense usted como predicador, piense usted como una persona que tiene ese anhelo de enseñar o de predicar, o quizás usted sea una persona de las que le gusta amonestar y amonestar por el Espíritu Santo y con sabiduría. La palabra amonestar es muy significativa porque nos habla acerca de advertir.
También nos habla acerca de reprobar acciones o conductas equivocadas y mostrarle también con paciencia y amablemente a las personas cuál es la conducta correcta. Pero si usted es una persona también que enseña o que quisiera saber cómo enseñar, entonces piense en esto. Tenemos que entender el concepto y el significado de la palabra paristaimi, que eso significa presentar, o en el caso de nuestro Señor Jesucristo, presentarse. Para fortalecer esta idea de la presentación, quiero que lea 2 Timoteo capítulo 2:15 o escuche lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 2:15 y que le dijo a Timoteo lo siguiente. Esto también es para nosotros. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. La palabra diligencia implica con mucho cuidado. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Otra vez encontramos la palabra que nos hace comprender la presentación. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura con mucho cuidado presentarte a Dios. ¿Quién era Timoteo? Porque Pablo le dijo, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja o interpreta con precisión la palabra de verdad. Ahora usted entiende un poquito más. Sabe que el que explica, el que interpreta la palabra de verdad, es enseñado, es instruido para que con mucho cuidado nos presentemos delante de Dios como obreros que enseñamos o predicamos la palabra de Dios. Presentarnos delante de Dios como obreros es que el Señor nos va a aprobar o nos va a desaprobar, porque Él sabe cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo enseñamos o cómo predicamos. Entonces Pablo dice, procura con mucho cuidado presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta con precisión la palabra de verdad. Así que este tema relacionado con la característica de la iglesia, una de estas características, como es el título de este tema, que significa que el Señor se presentó vivo a sus discípulos llamados apóstoles para darles instrucciones. Bien, yo quiero que vea en 2 Timoteo 4:17 y después vamos a ir concluyendo, porque Pablo habla otra vez acerca de cómo el Señor se le presentó o se le manifestó, estuvo presente, estuvo con él y con qué propósito. Dice en el versículo 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo. Esta palabra es la palabra paristaimi, que se traduce estuvo presente, se mostró o estuvo a mi lado y estuvo cerca y me fortaleció. Y recuerde que la palabra paristaimi también se traduce estar presente para auxiliar, estar presente para asistir. Y Pablo en este momento donde dice nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron, el Señor estuvo presente, estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Para qué? Para que Él continuara predicando también o declarando el mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y también dice, fui librado de la boca del león. Entonces la presencia o la presentación del Señor en la vida del apóstol Pablo nos habla cómo el Señor estuvo presente, está presente para fortalecernos, está presente para el ministro, el hombre, la mujer, que también anuncia el Evangelio y que fortalece para que se cumpla totalmente la proclamación entre los gentiles, para que escuchen los que no han escuchado. Y también el Señor dice que estuvo presente con el apóstol Pablo y así Pablo fue librado. Bueno, tenemos una idea
que nos hace comprender lo que significan las palabras que el Señor Jesucristo dio a conocer y los ministros la explicaron, la palabra paristemi, que significa estar presente, y Lucas como escritor pues se dio a la tarea y también dijo lo siguiente: después de su padecimiento, dice, el Señor se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el Señor estuvo presente, y esto es algo para concluir. La iglesia, y también el propósito de este relato que Lucas envió a Timoteo, habla acerca también de los que amamos a Dios, pero la iglesia en general debe de conocer que después del padecimiento Jesús fue levantado entre los muertos, se presentó vivo con pruebas convincentes y se les apareció a sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Cosas muy importantes que distinguen a la iglesia. Por eso nosotros creemos en la muerte o en el padecimiento y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creemos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que en el principio el Señor estableció también a sus ministros y el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre 120 personas reunidas en el aposento alto. Y también creemos que el Señor se les presentó vivo con pruebas convincentes. Quiero leerle un poquito de lo que significa pruebas convincentes antes de concluir. Pruebas convincentes nos habla de pruebas incapaces de hacernos cometer errores. Entonces el Señor Jesús se presentó vivo con pruebas convincentes. Esto es lo que hizo posible que los ministros, apóstoles del principio, y los que hemos ido entendiendo esto y los que estamos aprendiendo esto, estas pruebas convincentes son las que el Señor quiso que quedaran escritas para que a nosotros se nos ayude y no cometamos errores. Las pruebas convincentes, estas son para ayudarnos a dirigirnos en actos correctos, justos, con fidelidad y sin errores. Las pruebas convincentes, se habla de pruebas que también nos impiden cometer errores en la definición o en la explicación de doctrinas. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Las pruebas convincentes de la presencia de Cristo nos ayudan a nosotros para evitar los errores en la explicación del Evangelio o en la enseñanza. Las pruebas convincentes son pruebas totalmente seguras y confiables. Bueno, quiero terminar diciéndole: el Señor conoce la necesidad nuestra, y por eso es que a veces la bendición o su presencia en medio de nuestras reuniones, en el tiempo de oración, en el tiempo de necesidad, el Señor envía ese auxilio o se presenta a Él personalmente para darnos la seguridad, las pruebas convincentes y evitar los errores, tanto en nuestra conducta, en nuestras acciones, como también en lo que es la enseñanza o la predicación del Evangelio o en el uso de otro don espiritual. Las pruebas convincentes de la presencia del Señor en la iglesia nos dan la seguridad y la confianza para que nosotros declaremos que el Señor se presentó vivo y nos continúa siguiendo, auxiliando y también librando o consolando o dándonos instrucciones. Amados hermanos, quiero terminar diciéndole: la iglesia debe de tener pruebas convincentes de la presencia de Cristo en nuestras reuniones, en las instrucciones, en su enseñanza y en sus ordenanzas. Bueno, ha sido un placer estar con usted. Dios le bendiga. Recuerde que si tiene algún comentario puede agregarlo también al finalizar esta enseñanza, o nos puede llamar al número de teléfono área 323-727-6033. Un abrazo y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.